Extremadura. Tiempo de entrevista en Radio Nacional. 1:15 de la tarde. Se quedan en buena compañía la de mi compañero José Antonio Lagarra. Hola, saludos. Nuestro invitado de hoy es profesor de secundaria en Mérida, aunque nació en Almaraz, en Cáceres, en el 1963. Fundador de la revista de creación La Luna de Mérida, ha sido finalista en el premio Setenil al mejor libro de relatos publicados en 2004, con su libro En dos tiempos. También ha publicado tangos extremeños y bulerías, libros de cuentos y poemarios. Es un valiente porque escribe teatro, promociona que se practique, y lo de valiente lo digo porque además se atreve a editar libros en una tierra donde es complicado, ¿no?, hacer negocio de esto, ya que leemos poco. Vamos a saludar a Marino González Montero, que además cumple 30 años en esa labor. Los cumplió de La Luna Libros, que así es como se llama su editorial, en abril, y que está haciendo cosas muy, muy chulas y que nos va a contar ahora. Hola, Marino, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Por qué Marino González Montero se mete en todas estas historias, en todos estos líos? Cuéntame. Pues no sé cómo decirte realmente. Yo creo que una cosa ha ido llevando a la otra. Lo primero que has dicho, que soy profesor, sí, ¿no? Que ya estoy un poco en las postrimerías de mi carrera vital, ¿no? Porque me quedan apenas 2 semanas para jubilarme como profesor. Ajá. Pero continúo con el resto de actividades que has estado diciendo, ¿no? Abrimos una librería en un principio, yo y Ana Crespo, mi compañera, y eso nos llevó a sacar una revista literaria para juntar, bueno, una serie de inquietudes literarias y artísticas que había entonces en Mérida en el año 93 cuando abrimos, simplemente por crear un círculo en torno a la librería. Cerramos la librería, pero nos quedamos con la revista y eso dio lugar a la propia editorial. Y también, pues a finales del 2010 nos convertimos también en compañía de teatro por diversificar un poco también el riesgo que suponía solamente estar editando. Como bien has dicho, es muy, muy difícil editar hoy en día, y desde Extremadura, con los índices de lectura que tenemos, pues mucho más, ¿no? Uh-huh. Así que digamos que una cosa ha ido llevando a la otra, ¿no? Estamos publicando mucho teatro y también representándolo por ahí, sobre todo por institutos, nos dio para dar el paso a convertirnos en también compañía profesional. Hace unos meses entrevistábamos a la morala Pilar Galán, una de vuestras autoras, y decía eso, ¿no?, que es una suerte teneros a vosotros, que además ella ha sido fiel siempre y siempre ha trabajado con vosotros, y vosotros también habéis sido fieles a los autores extremeños, ¿no? Yo creo que si un autor extremeño tiene necesidad de editar un libro, casi siempre piensa en vosotros. Sí, bueno, digamos que tampoco lo pretendíamos en un principio, pero partíamos sobre todo con el inicio de la revista, ¿no?, La Luna de Mérida, ¿no? Sí. Queríamos crear un espacio. En aquel momento, realmente, aparte de la editora regional, había muy pocas cosas, ¿no? Las diputaciones provinciales estaban editando alguna cosilla, pero los autores extremeños todos tenían la necesidad de salir fuera a publicar y se estaban viviendo en Extremadura. La única forma de hacerlo era ganando algún premio, con lo cual era doblemente difícil, ¿no? Esa travesía tan procelosa de ir mandando los manuscritos a cada una de las editoriales y que encima te lo cojan y que guste, y bueno, es muy, muy difícil publicar, ¿no? Así que nosotros casi el 80% de nuestras publicaciones están dedicadas a extremeños, ¿no? Queríamos crear, digamos, un poco ese pequeñísimo, desde nuestro punto de vista, tejido empresarial que pudiera dar lugar a que, o bien a través de la editora regional, que es una editora pública, o bien a través de nosotros, junto con alguna otra editorial que ha ido surgiendo a lo largo de estos años, no tuvieran, como digo, la necesidad de tener que salir fuera para hacerlo, ¿no? Claro. Tenemos unos narradores, unos escritores increíbles que han surgido a finales de la última década, sobre todo, ¿no? Últimas 2 décadas del siglo XX, y las 2 que llevamos del XXI, de primerísimo nivel, ¿no? Ya no solamente narradores, sino también, bueno, pues poetas y también, por supuesto, dramaturgos. A veces no conocemos a nuestros autores, no los apreciamos y no nos damos cuenta de la importancia de editoriales, sí, es verdad que no de las más grandes, como de La Luna Libros, que cumple 30 años trabajando. Oportunidad de negocio para fotógrafos, maquetadores, imprenta, coordinadores, todos ellos extremeños, claro. Claro, y también quizás nosotros siempre hemos tenido este prurito como extremeños, ¿no? Y no solamente en este mundo, sino también en el mundo empresarial. Todo el mundo lo comenta, ¿no? Como parece que vamos un poco con la cabeza gacha y tenemos que esperar a que nuestros propios creadores tengan que salir fuera, triunfar fuera, ¿no? Pero también en el mundo del cine, de la música, ¿no? Y una vez que han triunfado, entonces es cuando parece que les damos el reconocimiento, ¿no? Esto también es muy habitual en nuestra tierra, ¿no? Uh-huh. Pero sin provincianismo, porque la cuestión es que nosotros, claro, quien publica en catalán o quien publica en vasco o en gallego, compite con sus autores
coetáneos o anteriores, ¿no? Pero solamente con ellos. Quiero decir, quien está publicando en catalán ya recibe una serie de subvenciones y también los lectores de catalán compran esos libros de una manera también un tanto militante. Pero claro, yo siempre lo digo, nosotros competimos con el Quijote porque estamos publicando en la misma lengua. Sí. Entonces es doblemente difícil además, ¿no? O vas a tener que aprender lo del castúo, que ya sabemos que ya Claro. está considerado un idioma y evidentemente también tenemos que defenderlo, pero es verdad, ¿no? Escribir en castellano siempre es más complicado, como le pasa a los autores extremeños. Vamos a citar algunos, Marino, vamos a dar nombres de gente, hablabas de talento extremeño, que tú crees que los oyentes de Radio Nacional tienen que apuntar en una lista para tener algún libro, uno por lo menos de cada uno de ellos. Tú has nombrado para mí la primera escritora de España. Mucha gente que parece que piensa que estoy diciendo esto de broma y llevo algún tiempo diciéndolo. No, he dicho escritora, Pilar Galán, que acabas de mostrar una novela de ella hace muy poco. Que escribe como Los Ángeles, es verdad. Por segunda edición ya mismo, ¿no? Qué bueno. En narradores, por ejemplo, pues ahora mismo pienso en Alonso Guerrero, ¿no? O Gonzalo Hidalgo Bayal, ¿no? De generaciones anteriores que se tuvieron que ir, como yo explicaba anteriormente, pues piensa en Luis Candero o Cercas, como digo, de primerísimo nivel, ¿no? Claro. Al borde de recibir el Cervantes, o a lo mejor en el caso de Landeo, empieza a sonar su nombre para el Nobel, ¿no? Si pensamos en poetas, pues fíjate Álvaro Valverde o Basilio, ¿no? Basilio Sánchez, ¿no? Poetas de primerísimo nivel, ¿no? También, ¿no? Y dramaturgos, pues exactamente lo mismo, ¿no? Tiene Miguel Murillo, ¿no? Y los autores que están ya saliendo a partir de las obras que se representan en el Festival de Mérida, que no deja de ser un motor de impulsión también para esos nuevos creadores, ¿no? Jorge Márquez, no sé, que hay un montón de autores ahí, y luego un montón de jóvenes que vienen empujando, ¿no? Pues digamos que los de mi generación pertenecemos un poco más a todos esos esa generación que surgió de la erradicación de la universidad en Extremadura, ¿no? Cuando también esa primera generación por fin decide quedarse, ¿no? Yo cuando estaba en filología, no sé con quién lo comentaba ayer en clase, en mi clase de primero de filología estábamos 350, ¿no? Que es una aberración, ¿no? De gente, ¿no? Y de ahí también un montón de autores, ¿no? A la sala María José Flores estaban en mi clase, ¿no? Diego Doncel, Alonso Guerrero exactamente igual, ¿no? Surgiendo de la misma clase, ¿no? Y luego después, pues los talleres de los clubes de lectura, los talleres de escritura, las aulas literarias se han encargado también de acercar autores muy importantes a Extremadura, y eso ha generado que llama muchísimo la atención fuera, ¿no? Cuando empiezan a venir autores y empiezan a hacer esta nómina, ¿no? Decir, madre mía, si es que hay un montón de extremeños de una calidad inexcusable, ¿no? Fíjate, yo creo que esta charla que estamos haciendo tú y yo ahora habría que hacerla en las escuelas. Ahora que te vas a jubilar, a lo mejor esa es una de las ideas, convencer a la que sea o el que sea consejero o consejera de educación de que hay que acercar a los autores extremeños a los chavales, a los más jóvenes. Hay una iniciativa muy bonita, al margen de la fiesta que hicisteis de la Luna Libros en los 30 años en abril, y es que estáis llevando, esto surgió en 2019, a las 10 poblaciones más pequeñas de Extremadura, en un programa que habéis llamado Futuro Ayer, que es un nombre precioso, libros. Empezó antes de la pandemia, lo habéis vuelto a retomar, y hay nombres ahí muy, muy chulos, casi todos, por cierto, de Cáceres, aunque habéis ido por aquello de la Riada y tal, a la Roca de la Sierra, ¿no? Surge también de una conversación con Pilar Galán, con su marido, ¿no? Juan Sánchez, y también de mi mujer, Ana Crespo. Este montaje que cuando se hablaba tanto, que tuvo tanto éxito en el 2019, aquel libro de Sergio del Molino, La España vaciada, ¿no? Y que nosotros comentábamos que no podíamos soportar ese título, ¿no? Porque lo del vacío parece que ya estás hablando de la muerte, ¿no? Pero seguimos perdiendo habitantes a pesar de que... Sí, es una realidad. Entonces pensamos que también desde nuestra humildad, ¿qué podíamos hacer, no? Y se nos ocurrió, pues, bueno, sí, es verdad, tenemos una editorial, conocemos a un montón de autores, muchos de ellos son amigos, podemos convocarlos de alguna manera y simplemente por poner ese pueblo en el mapa e irnos allí a hacer cada uno lo que sabemos, Qué ¿no? bonito. Entonces elaboramos una lista, salieron como 20 autores o algo así, no solamente narradores, ¿no? También había poetas, ¿no? Periodistas, y luego también pues los maestros del pueblo, ¿no? Gente que se había ido de migración y había vuelto también, ¿no? Bueno, lo hicimos la primera vez en Robledillo, porque Pilar tiene allí una casa, ¿no? Que no es un pueblo menor de 100 habitantes, que ha sido el criterio que hemos seguido, ¿no? O sea, que realmente van a ser más de 10 pueblos, van a ser 12, porque hay dos que se salen. Uno era Robledillo, que ya hemos estado hace 2 semanas, ¿no? Para retomar esta idea de Futuro Ayer. Claro, le hemos dado una vuelta, tenemos muchísimos libros, y lo que hacemos ahora, además de ese recital que vamos haciendo por los pueblos, una entrega
a la biblioteca. En muchos sitios no hay biblioteca, hay puntos de lectura. Luego es curioso porque tenemos los índices de lectura más bajos de España y, sin embargo, es la comunidad autónoma con mayor número de bibliotecas o puntos de lectura, superior al número de pueblos, más de 380, o sea, es una barbaridad. Hay que fomentarlos. Hemos terminado, pero sí me gustaría que el último mensaje sea el tuyo. Te dejo los micrófonos de Radio Nacional para que te dirijas a lectores, lectoras, jóvenes, mayores, y les digas pues lo que te apetezca. El mensaje siempre es el mismo, siendo una editorial, que leamos todo lo que podamos, no me da igual el formato, pero que leamos todo lo que podamos, porque eso nos va a hacer cada día más libres. Es lo que he dicho siempre a mis alumnos desde hace 35 años. Maestro, escritor y dramaturgo. Marino González Montero hoy fue nuestro invitado en este tiempo de diálogo, la entrevista de Radio Nacional de España en Extremadura. Un abrazo, Marino, gracias. Un abrazo, muchas gracias.